Hola a todos, en este vídeo vamos a analizar el advenimiento de la Segunda República. Antes de analizar la importancia que tuvo la Segunda República en la historia de España, es conveniente analizar este momento, pues muchas de las circunstancias que lo rodean marcarán el desarrollo y devenir de la Segunda República. Comenzamos hablando del contexto que rodea al advenimiento de la Segunda República. El fin del sistema de la Restauración, es decir, el sistema turnista, el sistema de turno de partido está totalmente agotado. Ya tuvo una herida fatal con el asesinato de Cánovas en 1898 y con la retirada de la política de Sagasta en el 1902, y a pesar de aparecer figuras como Dato, como Maura, el sistema estaba herido de muerte. Ante eso, la única respuesta era una respuesta totalitaria, que fue la dictadura de Primo de Rivera. De 1923 a 1930 se produce esta dictadura con dos periodos: el directorio militar y posteriormente el directorio civil. Pero también hay una serie de oposiciones que terminan con la dimisión de Primo de Rivera. Esa división es provocada fundamentalmente por la división en el ejército entre los militares africanistas, a los que Primo de Rivera nunca vio bien, y los militares de la península. Además, había una clara auge del anarcosindicalismo, que sobre todo en el campo empieza con graves revueltas. Y además una numerosísima oposición, empezando por partidos republicanos, los partidos socialistas e incluso los sectores universitarios. Ante esta situación y falta de apoyos, presenta su dimisión el 28 de enero de 1930. Alfonso XIII encarga gobierno entonces al general Berenguer. Se inaugura una etapa conocida como la dicta blanda, y recibe este nombre porque frente a la dictadura, al poder totalitario, se pretende una vuelta a la anterior, una vuelta al sistema turnista, no al sistema democrático. La dicta blanda de Berenguer es un intento de vuelta al sistema anterior. Se convoca elecciones, pero fracasó por multitud de razones, algunas de las cuales citaremos. Por ejemplo, problemas heredados del sistema de la Restauración, es decir, el poder y papel de los caciques es muy importante. La oposición de los partidos políticos. Todo esto se traduce en la reunión de partidos no monárquicos que firman el Pacto de San Sebastián, donde acuerdan acabar con la monarquía. El desprestigio de Alfonso XIII, pues mostró su connivencia durante la dictadura de Primo de Rivera, al que llamó su Mussolini. Y aparecen ya protestas claras, como por ejemplo la sublevación de Jaca, que es un intento de proclamación de la República que fracasó y se tradujo en los fusilamientos de los capitanes Fermín Galán y Ángel García. Además, se añaden las protestas universitarias. En toda esta situación, Berenguer dimite y entra al gobierno el almirante Aznar, con la obligatoriedad de convocar elecciones. Ante esta situación, prefiere convocar elecciones municipales para evitar el descalabro monárquico que se produciría si se hubiese previsto unas elecciones a gobierno, unas elecciones generales. Las elecciones se convocan para el 12 de abril de 1931 y los resultados fueron una victoria monárquica pero un triunfo republicano. Esta sentencia, aunque parezca una contradicción, no lo es, puesto que los resultados fueron 41.224 concejales monárquicos frente a 39.248 republicanos, es decir, victoria monárquica. Sin embargo, los republicanos triunfaron en las principales ciudades del país. Había plena conciencia de que fuera de las ciudades, el resto del país, especialmente los pueblos, estaba bajo el poder caciquí. Solo 9 capitales de provincia y de escasa importancia, como Ávila, como Burgos, Vitoria e incluso Cádiz, votaron monárquicos. El resultado era tan claro que Aznar no pudo tratar con el Comité Revolucionario más que la salida de Alfonso XIII de España. Es famoso el último despacho con Alfonso XIII en el que dice: ¿qué más crisis quieren ustedes que un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano? A partir de ahí, el exilio de Alfonso XIII, que se marcha para intentar evitar una guerra civil, y la proclamación de la Segunda República. La siguiente fase sería el gobierno provisional y la Constitución de 1931. Tras los resultados de las elecciones el 12 de abril de 1931, se produce un triunfo de la conjunción republicano-socialista.
que eran los representantes del Pacto de San Sebastián, y el exilio voluntario de Alfonso XIII que hemos visto. Los representantes del Pacto de San Sebastián elaboran un gobierno provisional. Ese comité revolucionario nombra presidente de la República, jefe de Estado, a Niceto Alcalá Zamora. Niceto Alcalá Zamora es un burgués católico terrateniente y que fue ministro de la monarquía en 1917. Se decretó tomar una serie de medidas, principalmente se decretó una amplia amnistía, se convocarán elecciones constituyentes, se da libertades políticas y sindicales, y esas elecciones constituyentes se producirán el 28 de junio de 1931, con una victoria de la coalición republicano-socialista, con 116 escaños para el PSOE, 90 diputados para el Partido Republicano Radical, y de esta victoria saldrá Alcalá Zamora como presidente de la República. Si hay algo destacable de este gobierno, de esta etapa provisional, es la Constitución de 1931. Se trata de una Constitución de carácter democrático y progresista. Sus puntos básicos fueron que se declara a España como una república democrática de trabajadores de toda clase. Por lo tanto, una república democrática y laica. Se declara al Estado laico sin religión oficial. La soberanía es nacional, reside en el pueblo. Se procede a una división de poderes, tanto ejecutivo, legislativo y judicial permanecerán independientes. Se establece el sufragio universal masculino y femenino de más de 23 años. Se dan amplios derechos y libertades, como derecho a la seguridad social, seguros de invalidez, etcétera. Se establece también estatutos de autonomía, especialmente para Cataluña y País Vasco, y se define al Estado como un Estado aconfesional. A partir de ahí se establece un sistema de partidos y sindicatos en el que se va a ver claras las dos tendencias muy claras, muy características en la historia de España y que hoy día ciertamente hasta continúa. Por un lado estarían los partidos de izquierda, que son los partidos republicanos, los partidos autonomistas y los obreros y sindicatos, y por otro lado estarían los partidos de derecha, que serían los partidos republicanos, autonomistas, obreros y sindicatos, y los contrarios a la república. Dentro de los partidos de izquierda podemos citar como al PSOE, con líderes como Indalecio Prieto y Julián Basteiro, el sindicato de la UGT con Francisco Largo Caballero, la CNT con Ángel Pestaña y Federica Monseni, el Partido Comunista de España con Dolores Ibárruri, la Unión Republicana con Martínez Barrio, la Esquerra Republicana de Cataluña con Lluís Companys, Acción Republicana e Izquierda Republicana con Manuel Azaña, que tendrá un papel muy destacado, y el Partido Radical Socialista con Marcelino Domingo. Por último, otro partido muy importante y que tendrá gran trascendencia durante la Guerra Civil será el PON, el Partido Obrero de Unificación Marxista de Andreuny. Cuanto a los partidos de derecha, lo más importante pues sería Renovación Española, que era monárquico, con José Calvo Sotelo. Este partido, José Calvo Sotelo, será muy trascendente para el inicio de la guerra civil. El Partido Nacionalista Vasco, PNV con José Antonio Aguirre, el Partido Radical, es decir, republicano, con Alejandro Lerroux, la Comunión Tradicionalista, integrado a carlistas, integristas, y la FEDA, la Confederación Española de Derecha Autónoma, muy importante, que llegará al gobierno en el 33 con José María Gil Robles. Hasta aquí las principales características de la situación en 1931 antes de lo que llamaremos el bienio progresista.